jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy vamos a tener una clase realmente deliciosa. Hoy comenzamos el tema de los lípidos. El otro día alguien me preguntó sobre si había algún truco sobre probar. En fin, os dejo estas imágenes por si alguno siente alguna inspiración. Comenzaremos con el tema. Los glúcidos pudimos definirlos muy fácilmente, con decir que son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, lo teníamos todo hecho. Sin embargo, los lípidos son bastante más complicados de definir. Respecto a los elementos químicos, los bioelementos que los constituyen, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, igual que los glúcidos, pero estos además pueden tener nitrógeno y fósforo. Por eso lo pongo entre paréntesis. El paréntesis quiere decir que no todos tienen nitrógeno y fósforo, sí algunos. La principal característica de los lípidos es que son heterogéneos, tremendamente variables. Pero tienen que tener algo en común. Si no, no les pondríamos una etiqueta colectiva para ellos. Bueno, pues lo que tienen en común es que son todos más o menos hidrofóbicos, en mayor o menor medida, pero todos son hidrofóbicos, es decir, apolares. Todos tienen en general poco oxígeno en su estructura y por lo tanto tienen mucho hidrógeno, es decir, son moléculas muy reducidas y son moléculas que tienen una baja densidad. Por eso la grasilla abulta mucho, pero pesa poco. El músculo abulta menos, pero pesa más. Respecto a sus funciones generales son muy, muy variadas. La que más soléis conocer es la segunda que aparece aquí. Su función de transporte y almacén del combustible metabólico. Pero tienen otros papeles que iremos viendo, como función estructural, en particular la formación de membranas. Tienen también una misión protectora. Los michelines, las capas de grasa son protectoras, son un protector mecánico y térmico para muchos animales. Participan en el reconocimiento celular y en procesos inmunitarios y también pueden tener un papel de regulación fisiológica porque algunas vitaminas y hormonas resulta que son lípidos. Así que bueno, pues ahí tenéis el panorama. Son unas sustancias tremendamente variables. La heterogeneidad de los lípidos se pone claramente de manifiesto en su clasificación, que posiblemente es lo más complicado del tema, porque hay muchos tipos de lípidos diferentes y tenéis que ser capaces de distinguirlos, pero ya veréis que no es tan complejo. Os voy a ir presentando los principales grupos y a lo largo del tema estudiaremos cada uno de los grupos. Bien, hay tres grandes categorías. Los primeros, los más simples, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos ya los habéis estudiado en cursos anteriores y pueden ser saturados o insaturados, no hay más. Pasamos al segundo grupo. Aquí tenemos algo más de complejidad. Son los lípidos llamados saponificables. Entre ellos encontramos los
acilglicéridos, también llamados gliceroles, las ceras y los llamados lípidos de membrana. Se llaman así porque forman las membranas biológicas. Los lípidos de membrana pueden ser glicerolípidos o esfingolípidos. Ya los veremos. Y por último, el tercer grupo de lípidos son los lípidos insaponificables, con tres categorías, tres tipos: los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Vamos a ir desgranando cada uno de estos grupos. Por supuesto que empezaremos por los ácidos grasos, que son los más sencillos. Aquí os muestro algunas moléculas que son muy energéticas, como el butano, que es un hidrocarburo, es un alcano. Veis que tiene una estructura química muy sencilla, formada por una cadena de carbono saturada de hidrógeno. El pentano o el octano son otros ejemplos de hidrocarburos que, como sabéis, utilizamos con fines energéticos. Bueno, pues aquí tenéis la estructura de un ácido graso y fijaos que es muy parecida a las que acabamos de ver. La única diferencia es que en el extremo hay un grupo carboxilo. Toda la cadena hidrocarbonada es una región apolar o hidrofóbica, mientras que el grupo carboxilo es una zona polar. De modo que este tipo de moléculas que tienen una parte polar y otra apolar reciben el nombre de moléculas anfipáticas. Los ácidos grasos, que como el que acabamos de ver, están formados exclusivamente por enlaces sencillos, se llaman ácidos grasos saturados, y los que tienen al menos un doble enlace se llaman ácidos grasos insaturados. Lo de saturados hace alusión a la cantidad de hidrógeno. Efectivamente, los ácidos grasos que solo tienen enlaces sencillos están saturados de hidrógeno, tienen la máxima cantidad de hidrógeno que puede albergar su estructura. Los ácidos grasos saturados están formados por cadenas lineales, morfológicamente lineales, como veis en estas imágenes. Estos son modelos moleculares que representan cómo son físicamente estas moléculas. El ácido araquídico, el esteárico o el palmítico son ácidos grasos saturados y la única diferencia entre ellos es el número de átomos de carbono que tienen en su estructura. Por cierto, todos los ácidos grasos siempre están formados por un número par de átomos de carbono. Esto es algo que comprenderéis cuando estudiemos el metabolismo. Ahora, de momento, os lo tenéis que creer. Cuando hay dobles enlaces, se introducen distorsiones en la fórmula de los ácidos grasos, como veis en estos 5 de la imagen: el erúcico, oleico, araquidónico, linoleico y linolénico. Justo donde se produce la curvatura hay un doble enlace, o a veces hay varios dobles enlaces, como ocurre en el araquidónico o en el linolénico. Estos ácidos grasos que tienen varios dobles enlaces se llaman poliinsaturados y son especialmente interesantes algunos de ellos que reciben el nombre de ácidos grasos esenciales. Los ácidos grasos poliinsaturados pueden ser esenciales o no, eso depende de cada caso. Un ácido graso se llama esencial cuando nuestro organismo lo necesita, pero no es capaz de fabricarlo por sí mismo. Entonces, la única forma de conseguirlo es a través de la dieta. Aquí tenéis 3 ácidos grasos insaturados con dobles enlaces. Se les suele llamar omega seguido de un número dependiendo de dónde aparezca el primer doble enlace. Por ejemplo, el omega 3 lo lleva en el carbono 3, entre el 3 y el 4 el primer doble enlace, el omega 6 en el 6 y 7 y el omega 9 en el 9 y 10. Bueno, pues los dos ácidos grasos que tenéis en primer lugar en la parte de arriba son esenciales: el alfa-linolénico y el linoleico.
Son esenciales porque son ácidos grasos que no podemos fabricar. Entonces los tenemos que incorporar con la comida. Habitualmente están presentes en productos vegetales como el aceite de oliva o, o también en el pescado, sobre todo pescados azules como el salmón, el atún, el bonito, etcétera. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, este ácido graso monoinsaturado, el ácido oleico, que está presente en el aceite de oliva, no es esencial. No es un aceite esencial de estos que no podemos fabricar. Bueno, pues vamos a despedir esta deliciosa clase. Hoy ha quedado un poco cortita, pero bueno, así compensamos con otras que son más densas y más largas. Os dejo con estas deliciosas imágenes. No es ningún mensaje subliminal, a ver si vais a interpretarme mal. Pero bueno, pues como siempre os deseo que hayáis disfrutado el vídeo y que os haya resultado realmente útil para aprender un poquito más de biología. Hasta el próximo vídeo.